por impulsos míos quiero que seas tú. Y estando en un tiempo de búsqueda ahí en la casa de oración, Dios me habló y me mostró una visión que ya he compartido y vi lo que es el arca de Noé. Dios habla en símbolos y entiendo lo que es el arca de Noé. El arca de Noé es una protección para lo que viene. Pero ahí no veía animales, veía ovejas y me veía a mí y yo veía y traía la vara del pastor, pero que era como, a ver, métete, métete. Es como que si no te metes al arca, pues vas a ser destruido. Y para mí fue la respuesta que yo necesitaba. A veces sí, dice la Biblia, los que están, vayan por los campos, los caminos y fórcenlos a entrar. No sé si alguien recuerda eso del pasaje de los evangelios. Y a veces me he sentido así como que somos tan ovejas, las ovejas son tercas a veces, que nos tienen que forzar. Y mi manera de ser criado y enseñar es como que, Señor, ¿por qué tengo que estar como que hora? Pues porque estamos en una cultura oscura, estamos en una cultura de muerte y la respuesta debe ser auténtica y genuina. Entonces yo les animo a que se metan con Dios, a que busquen del Espíritu, a que apartes cualquier hora de la mañana, de la tarde y vente aquí, enciérrate. Hemos visto milagros, hemos visto respuestas y yo les puedo decir que soy una persona muy sensible al Espíritu, que cuando yo entro ahí, no es por darle un lugar o una idolatría a un lugar, pero créanme, o sea, es una realidad. Yo entro a esa casa de oración y automáticamente viene la unción sobre mi vida. O a veces estamos en Leo de haciendo cosas ya en horas de trabajo y hay familias adentro y boom, la unción que les está cayendo nos cae a nosotros. No sé si a alguien le ha pasado. En otras palabras, Dios está presente. Y quiero que seas parte. No seas esa ovejita terca. Métete, porque después digan conmigo, después el arca se va a cerrar. Y van a tocar, ábrenos, y ya va a ser muy tarde. Así que escucha la voz de Dios cuando es tiempo. Dice Amós, búsquenme aún que es tiempo. O dice Amós, buscarme y viviréis. Isaías es el dice, búsquenme cuando es tiempo. Ahora que hay tiempo. Después va a ser tarde y no es amenaza, simplemente es algo profético que he capturado. Y a como se ve el panorama global, pues yo creo que hay cosas que van a desafiar, que el petróleo, que la despensa, que tantas cosas. Yo te aconsejo, busca de Dios. Y aún en medio de la escasez, Él va a proveer, como lo vimos en la pandemia, ¿alguien se acuerda? Por otro lado, Dios me dio una palabra en diciembre, enero, y era como la justicia de Dios. Estábamos en Leo Day. De repente doy un devocional y me aparto y a estudiar la palabra. Y en un viernes Dios me empieza a hablar ahí con la Biblia. Y era como que Dios va a traer juicio a los dioses de Egipto, juicio a los dioses de Babilonia. Y boom, de repente Dios me muestra algo muy fuerte para la ciudad. Y dice, es un año de traer mi justicia. Alguien muy eminente de nuestra ciudad que se está levantando, yo creo que es un reflejo de lo que está pasando en el ambiente espiritual. Gracias a Dios por esos dos amenes. Estamos viendo una justicia que se está estableciendo, un celo por la justicia. Y hablaba con algunos servidores y le digo, es que Dios nos habló desde enero que Él iba a traer justicia. Entonces muchas cosas que suceden en el ámbito terrenal son un reflejo del ámbito espiritual. Tú y yo nos encargamos no de ir a las redes o en público o en el aspecto político y decir, vamos a traer la justicia en contra de XX. No, tu rol y mi rol es traer la justicia de Dios en el ámbito espiritual a través de la oración, a través de momentos que vimos ahorita. Tú no sabes, bueno, yo sé que sí saben, pero a veces no nos imaginamos lo que está sucediendo en el ámbito espiritual en momentos tan poderosos como el que acabamos de vivir. Alguien está aquí en esta mañana. Entonces, sé sensible, métete con Dios, aprovecha la puerta abierta. No esperes a que alguien te force y no esperes a que tu panorama o tus circunstancias te forcen. Yo sí les puedo decir, hace varios años Dios me llamó a una temporada y me dijo, quiero que me busques de mañana
toda la mañana, es decir, desde 6 hasta las 12 del día. Y yo puse un límite y dije, no, Señor, sabes, es como cuando Jesús le dice a Pedro, mira, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte, pero yo estoy rogando. Y después les dice en el Getsemaní, orar y velar, no sea que caigas en tentación. ¿Qué pasó? Que Pedro no escuchó, se durmió 2 veces y después negó al maestro 3 veces. Cuando yo desobedezco, esto me lo habló en octubre, noviembre, yo desobedezco y en enero tuve una guerra mortal, una guerra que iba a la cabeza, que me iba a tumbar, que me iba a hacer tropezar, una guerra de oscuridad inimaginable. Estuve a punto de aventarme por la ventana a ese nivel. Yo sé que muchos se asustan porque esperan que el pastor sea un ángel casi, pero no. Era una guerra tan fuerte, tan demoníaca, que estuve a punto en una madrugada de lanzarme por la ventana porque no aguantaba esa presión y solamente clamé a Jesús. Dije, Jesús, me tienes que ayudar. Y en mi carnalidad, pues yo hubiera dicho, o él me hubiera contestado en la carnalidad, no me escuchaste. Y no lo escuché. Si me hubiera metido todas las mañanas, esa guerra lo hubiera enfrentado, pero con mucha más sensibilidad, sin ganas de aventarme por la ventana. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Qué pasó? Les termino el testimonio porque pues se quedan con eso. El pastor se quería matar. Clamo al Señor, entro en un ambiente espiritual y por la ventana veo cómo entra una luz blanca, hermosa, resplandeciente. Y yo no puedo explicar, pero no pude ver su rostro, no podía. Y solamente me postré a sus pies y clamé esta palabra y dije, maestro. O sea, esa es como que yo me posiciono y él toca mis espaldas y me dice, nadie te va a hacer daño. O sea, yo creo que lo hizo por misericordia, porque él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y sentí como, escuché como un rugido, como un ruido, como esos ruidos cuando vienen los terremotos, que se mueve todo y se escucha así como así lo escuché y ¡fum! De repente esa ansiedad, esa opresión, esos demonios se habían ido y bueno, y empecé un proceso de recuperación. Y cuando paso te digo, no, Señor, ahora sí te voy a obedecer. Y me metí con él todas las mañanas y después mi esposa le entró. Y previo a esto, después de esto, Dios nos habló de lo que íbamos a hacer como iglesia, los fuertes llamas bien poderosos, el Leo Day empezó y un montón de cosas. Así que siento de parte del cielo animarte. Yo sé que tienes tiempo. Si no tienes tiempo y estás en la tarde viendo Netflix, que no es pecado, entiéndeme, pero entiende mi punto. Pero en vez de estar en la casa de Dios, pues mejor escoge venirte a orar, porque los tiempos, dice, no sé si es Efesios o Corintios, son peligrosos. Busquen de Dios, iglesia. Un día va a pasar todo esto y Él te va a preguntar, ¿qué hiciste? Es que no tenía tiempo. Es que no había manera, es que no llegaron los más grandes predicadores a la iglesia, es que no esto. A ver, yo te puse una casa de oración, yo te puse un pastor feroz en lo profético, en la verdad, en la honestidad, en la raíz, y no quisiste escuchar. Y yo espero que eso no suceda, a diferencia de, Señor, te busqué, Señor, fallé, pero lo intenté y ahí estuve. Que Dios te diga, sí, yo estuve ahí viéndote y observándote. Así que vamos a buscar de Dios, vamos a meternos a la oración, vamos a venirnos a la casa de oración. Les animo y les digo, Dios está impregnado ese cuarto de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos vienen a la casa de oración? ¿Cuántos han experimentado eso que digo? O sea, no es de ni siquiera pasar, que pasa el tiempo, no, entras y ¡puf! Dios es como que dice, te estaba esperando. Te está esperando. Voltea a la persona que está por ahí y dile, te está esperando. Ya en otra etapa, si no es que pronto vamos a mejorarla, vamos a poner una alfombrita, vamos a poner una salita para que a gusto y te relajes en la presencia de Dios y es algo glorioso. ¿Ok? Vamos a Marcos capítulo 8.
Marcos 8. Espero no ser tardado el día de hoy. Marcos 8, versículo 31. Estamos hablando de la vida del espíritu, la vida de la carne. Estamos hablando desde Eclesiastés del disfrutar, del gozar con la mujer de la juventud, lo cual nos llevó a Malaquías, cuando le dice al hombre, cuida de tu espíritu para que no seas desleal. Y Dios nos muestra una relación entre el adulterio y la falta de espiritualidad, el adulterio y la falta de darle lugar a las disciplinas del espíritu, y animaba a los hombres, era para los hombres, pero también a las esposas. En el momento que tu esposo ponga excusas a orar, a la Biblia, a la iglesia, entonces hay peligro. Yo sé que se escucha bien drástico y exagerado, pero por experiencia, por ministerio, no experiencia de que yo haya adulterado, pero por ministerio y experiencia en el ministerio y experiencia en toda mi vida, sí te puedo decir que Satanás, si algo tiene, es que es muy paciente. Yo sé que eso nunca lo has escuchado. Pero él ve, o sea, mira, como dicen, más sabe el diablo por viejo, que Dios reprenda al diablo, pero él ha hecho caer a hombres como a Sansón, él ha hecho caer a hombres como a David, él ha hecho caer a hombres como a Salomón, él ha hecho caer, y nunca se me olvida, cuando éramos jóvenes laicos en una iglesia, nuestro pastor nos dio un libro porque hubieron casos de esta situación en la iglesia. Y lo he comentado, mi esposa y yo éramos recién casados y veíamos patrones, empezamos a ver patrones en matrimonio, patrones en familia, patrones en paternidad, maternidad. Es cuando vimos lo del matriarcado, es cuando vimos lo del machismo, niños muy consentidos y un montón de cosas, y conectamos todo y dijimos, es que esto causa esto causa aquello. Pero el punto es que ya después que pasa un montón de cosas, bueno, nos dan un libro que se llama Curvas Peligrosas. Y es un libro de un pastor misionero que precisamente trata este tema. Y dice lo siguiente: si tú dices que nunca vas a caer en adulterio, porque hay hombres así, entonces eres más sabio que Salomón. Y ahí dice, no soy más sabio que Salomón. Entonces eres más fuerte que Sansón, ¿verdad? O eres más justo que David. Y cuando haces argumento, pues te deshace. Entonces somos pendientes al pecado y por lo tanto necesitamos cuidar nuestra espiritualidad. Gracias por Fico, que hoy está bien atento a la prédica. Necesitamos cuidar nuestra vida del espíritu. No es que el pastor sea un loco, que esa gente de avivamiento y que las lenguas. No, es que esto es lo que nos mantiene fieles a nuestras esposas. Esto es lo que nos mantiene con esa autoridad moral, cubiertos por su sangre. ¿Alguien me está escuchando? La vida de fe, lo que no se ve, lo que no se entiende con la mente. Y hablando de todo esto, pues aprendimos de Pedro, que Pedro pues de repente estaba en el Espíritu, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. O sea, acabas de tener una revelación espiritual. Y Pedro, y después, versículo, ni siquiera capítulo de Pedro. Pedro, Dios lo puso ahí por algo porque nos refleja, ¿sí o no? Versículos más adelante, Jesús dice lo que vamos a leer: voy a morir, voy a ser entregado, voy a ser matado. Y Pedro lo aparta y dice que lo reprende. Imagínate el discípulo reprendiendo al maestro cuando debe ser al revés. Y hablábamos de cómo esta generación de jóvenes, de niños, nadie les puede decir nada. Y va todo conectado, como mamita y papito nunca les han reprendido, pues vienen a la iglesia y esperan que va a ser así y de repente, a ver, ¡ey! Y en las escuelas vemos patrones, hemos leído las noticias donde jóvenes asesinan a sus maestros.
¿Qué nos ha pasado? ¿Alguien se acuerda cuando eran niños? Los que tienen 60, 70 años, o sea, era un respeto, ¿alguien se acuerda? Un respeto, una honra a los maestros. Y ahora es al revés, los maestros le tienen miedo a los alumnos, porque esta actitud perversa, carnal de Pedro, donde él quiere reprender a su maestro, y otra porque va a perder su hueso, porque él pensaba que el gobierno de Jesús iba a ser terrenal. Y ya lo último vimos cómo es la vida del Espíritu. Cómo es que hay personas que se han negado, que han tomado su cruz y lo han seguido. Y pudimos capturar un poquito que el reino de Dios es un reino. Él es rey. Él gobierna. Pero en su reino predomina la ley del amor. Y es un reino al revés. Es un reino que lo que es chueco aquí está enderezado allá. Y lo que es recto aquí es derecho, es chueco allá. Lo que es bueno en el mundo es malo allá. Y lo que es malo en el mundo es bueno allá. Entonces la iglesia necesita aprender los principios del cielo. Las leyes que rigen el cielo. Y Jesús los demuestra aquí y dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser condenado a muerte y resucitar a los 3 días. Y les hablaba esto con toda franqueza. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Ya vimos todo esto. Versículo 34. Y llegando o llamando a la multitud, así como a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues cualquiera que desee salvar su vida la perderá, pero cualquiera que haya de perder su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué provecho hay en qué provecho hay en que una persona gane el mundo entero y que pierda su alma? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su alma? Tu versión dice, pues ¿qué puede dar el hombre en rescate de su alma o en recompensa por su alma? Señor, amamos tu palabra, háblanos en esta preciosa mañana en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Cualquiera que desee salvar su vida, la perderá. Por algunos años Dios nos desarrolló a mi esposa y a mí en el ámbito del liderazgo. Cuando comenzamos un proyecto educativo, una empresa, una escuela de inglés, tuve que aprender muchas técnicas o tácticas de liderazgo. Entonces tuve que aprender a coordinar, tuve que aprender a administrar, tuve que aprender a ser creyente, a ser temeroso de Dios ante, ¿cómo se dice? Provisión, pagos, economía. Y aprendiendo de liderazgo, identifiqué algo del ser humano que todos tenemos. Y empecé a trabajar ya directamente con gente. Esto fue en el 2011. Y vi patrones en la gente. Y vi patrones en los maestros. Comenzamos la iglesia, mi esposa Hadassah, la menor o la mayor, que era menor de 3 años. Cuando comenzamos la iglesia en una salita, me preparó para entender esto.
Y algo que descubrí en el liderazgo, trabajando con gente o desarrollo humano, como le quieras llamar, es uno de los temores más grandes que tiene el ser humano. Y yo te voy a preguntar, ¿cuál crees que es el temor más grande que tiene el ser humano? ¿La muerte? No. ¿Alguien más? ¿Estar solo? Tampoco. ¿El rechazo? Tampoco. ¿El dinero? Tampoco. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Irse al infierno? Esa la vamos a tener todos, sí. Uno de los temores o el temor más importante que tiene el ser humano, y lo hemos visto, vuelvo a repetir, como empresarios y ya como pastores, es el temor a lo desconocido. El temor a lo nuevo. El temor a lo que no conozco. Y este es el rollo de la iglesia. Y este es el tema fundamental de por qué batallamos tanto en vivir una vida de fe que es diferente a lo que me enseñaron, que es diferente a lo que me hace tener seguridad, que es diferente a lo que yo siempre he creído que es lo correcto. El temor, sí, hay un temor muy fuerte al rechazo, un temor a no encajar, pero el más fuerte es el temor a lo desconocido. Toda la vida vas a aprender a salvaguardarte, vas a entender que los miedos son para protegerte, ¿sí o no? Los miedos son para proteger tu integridad, los miedos son para proteger tus ingresos, para cuidar tu matrimonio, para cuidar tu familia, para cuidar tu salud. O sea, es algo natural el proteger, el salvar o el salvaguardar. Hoy día vamos a ver gente que va a estar asustada. Hay amenazas de que el petróleo se va a disparar y que esto va a afectar la economía, va a afectar el transporte, los precios van a subir, y hay gente que va a buscar formas y maneras de proteger sus ingresos, de proteger su economía, y algunos van a hacer cosas chuecas y algunos van a engañar. ¿Por qué? Porque hay un miedo que los dirige a proteger, y eso es la ley natural de este mundo. Como nos da miedo lo desconocido, como nos da miedo lo nuevo, hacemos las cosas según las entendemos. Hace años yo daba una palabra donde Dios decía: confía. Precisamente era de esto: confíen en el Señor y confíen en sus profetas y serás prosperado. Dios lo dijo a un ejército de guerra que iba a enfrentar a 3 ejércitos. Eran 3 contra 1, armados, poderosos, y estos no tenían nada más que, creo que, cantaritos. Pero Dios les dice: yo les doy la victoria. ¿Le creerías a Dios? ¿Le creerías a Dios contra una demanda legal? ¿Le creerías a Dios contra el SAT que está detrás de ti? ¿Le creerías a Dios en contra de todas las guerras que se tiene que enfrentar un empresario? ¿Alguien me está escuchando? ¿Le creerías a Dios cuando Dios te dice: confía y avanza y no dejes de alabarme? Porque eso es lo que Dios le estaba diciendo. Los de la alabanza, el pueblo de Judá va al frente, van a guiar en alabanza. ¿Le creerías a Dios cuando en momentos de escasez, cuando en momentos de enfermedad Él te dice: alábame porque soy tu proveedor y soy tu sanador, y no ves la respuesta? ¿Le creerías? Este pueblo lo hizo. Por eso dice: confiar en el Señor y en sus profetas y seréis prosperados. Pero esto es a lo que voy. Todo aquello que nos dice salvaguarda, Dios te dice: suéltalo. Y daba el testimonio de un hombre que estuvo, no sé si un día o 2 días, un alpinista, y estaba atado a una cuerda, y de repente este hombre no ve una cueva y cae hacia abajo una cueva y está colgado de su arnés, se dice así,
del arnés, está colgado y empieza a clamar a Dios y escucha una voz que le dice: suelta la cuerda. No, hombre, suelto la cuerda, me mato. Y en muchas ocasiones así es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ve cosas que tú no ves. Dios entiende cosas que tú no entiendes. Y tú quieres, y yo quiero, que Dios se adapte a nuestra mentalidad, donde todo es racional, donde todo es entendible, donde todo es peladito y en la boca, y que no nos lleve ningún estrés, ninguna presión y ninguna fe. La voz es: rompe la cuerda. Y no hizo caso hasta que le creyó al Señor. Está oscura esa cueva, sus pies colgando. Rompe la cuerda y el piso estaba a medio metro. Y esa es la vida del reino. Esa es la vida espiritual. La voz del Espíritu te va a guiar a lugares, a estados mentales, emocionales que tú no estás acostumbrado, porque tu tendencia y mi tendencia es salvar nuestra vida. Es nuestra naturaleza. ¿Por qué le tenemos miedo al cambio? ¿O por qué reaccionamos salvaguardando cuando Dios nos dice: para tener hay que dar? No, yo no voy a dar. ¿Cómo voy a perder? ¿Con qué como? Pero si tú dices: Señor, no entiendo, pero te creo, es así como estás perdiendo. Porque el que salva su vida, el que salvaguarda, el que le tiene miedo, no al éxito, como es el que le tiene miedo, bueno, también, el que le tiene miedo al cambio, el que le tiene miedo al reino de Dios, se va a quedar salvaguardando. No, yo salvaguardo mi integridad. Yo no voy a cortar la cuerda. Yo no voy a dar ofrendas. Yo no voy a ir a la iglesia. Yo tengo que descansar. Nunca descanso. ¿Cómo? Pensamiento humanista. Trabajo de lunes a sábado y el domingo es ya me la sé. Y el único día que descanso y me duermo y despierto tal es el domingo. ¿Cómo voy a ir a la iglesia? Mentalidad de reino chiquito. Mentalidad de ¿cómo? Le tengo miedo al cambio. Pero Dios te dice: corta la cuerda. Dios te dice: pierde tu vida. Dios te dice: entra a lo desconocido. Desconocido en la carne, pero conocido en el espíritu. Y Dios sabe lo que hay al otro lado. ¿Alguien me entiende? Dios daba una palabra a una persona hace unas semanas, y de hecho a propósito, y Dios me mostraba el juego de Pac-Man. Y esta semana lo bajé a propósito en un momento de descanso, y voy a entender. Y entendí más. Los ochenteros, ¿alguien se acuerda de Pac-Man? Los que se gastaban el dinero, las tortillas en Pac-Man. ¿Alguien se acuerda? Yo me gastaba el dinero de las tortillas. Bueno, en Estados Unidos no era tortillas, el dinero de la bonda. Mi mamá que era vendedora, y le pagaban y yo me lo echaba en las maquinitas. Bueno, lo bajo y Pac-Man tiene que comerse las pastillitas. Y de repente llega una pastillita y ahí capturé. Es la vida del espíritu. Cuando agarra esa pastilla gigante, los fantasmitas huyen. ¡Ay, viene! Y se los traga es la vida del espíritu. Pero si Pac-Man se descuida, los fantasmas se lo echan. Dije: qué interesante. Esa es la vida del reino de Dios. Esa es la vida de morir a tu carne, de morir al miedo a lo desconocido, o miedo al éxito, como le quieras llamar. En el reino de Dios, para ganar hay que perder. En el reino de Dios, para vivir hay que morir. En el reino de Dios, para avanzar hay que retroceder. En el reino de Dios hay que ceder para obtener. Pero le tenemos miedo y decimos: no, hombre. Pero fíjate lo que dice aquí Shatar. Yo siento la unción. Este mensaje es crucial para la iglesia. Cualquiera que desee salvar su vida, la palabra en griego original es estar seguro. Estar seguro. En estos días que ha llovido mucho, día y noche, qué grato es tener un techo. No cuando era niño. Cuando era niño, algunos me van a entender, mi casa era una casa de madera, y el
techo era techo de lámina. No teníamos nada. Y las cubetas de manteca, ¿alguien se acuerda de las cubetas, famosas cubetas de manteca? Se usaban para las goteras, que eran muchísimas. Y tenías que de repente mover la cama o el catre o el no, yo creo que ni a colchón llegábamos, no sé en qué dormíamos. Moverlo cada noche según las goteras. Pero qué gusto o qué grato es estar en un lugar seguro. Pero de repente Dios te va a decir: sal a la lluvia, como lo hizo en Cantares 5. Está la novia bien dormidita, bañadita, cambiadita, y él viene en la madrugada, en la lluvia. ¿Por qué viene? Porque dice que viene la lluvia, porque dice: mis manos están goteando el rocío. Señor, ya estoy bien acostada, ya me bañé, ya me cambié. Nel, esa es la vida del Espíritu. Las más grandes aventuras, las más grandes hazañas, los más grandes avances de tu vida, las más grandes provisiones y respuestas de milagros en tu vida vienen en los momentos más inoportunos para tu carne, donde tu carnita está bien segura. Ay, dice mi esposa, yo estoy a dieta ya por varias semanas. Y ay, en esta lluvia un chocolatito y un pancito. Y le digo: lástima que yo no puedo, pero ni modo, te acompaño con un pan de harina de almendras, aunque sea, ¿no? Pero aquí no se le antoja la lluvia, a gusto, el pancito y el chocolatito. Pero Dios te dice: sal a la lluvia. Mi presencia está en tu lugar de inseguridad. Mi hermanita que levantó su mano del chaleco morado, Dios te dice en esta mañana: yo te he traído a esta ciudad. Sufriste, te preguntaste, me llamaste, pero yo te he traído. Y aquí es donde está mi presencia contigo. Aunque hay anhelos, aunque hay nostalgias, aunque hay cosas y proyectos que dejaste, yo te voy a levantar. Aleluya, aleluya. Hay momentos que Dios nos trae a Uruapan, en la carne, Uruapan, como mi hermanita. ¿Quién quiere estar en Uruapan? Yo, porque Él está aquí, porque aquí está su fuego. El domingo pasado estuvimos predicando en una iglesia y mira, tranquilo, bien tranquilo. Pero el fuego que está cayendo en los últimos años en esta iglesia es el fuego que yo veo en congresos poderosos en diferentes lugares del mundo. Aquí está cayendo. Y es en Uruapan. A la luz de la carne, ¿quién no quisiera vivir en Cancún? ¿Quién no quisiera vivir en un país así, tranquilo, con su casita, sin preocuparse por nada? ¿No? Hay gente que sube en la red diciendo: cómo quisiera ser esos gringos que viven en Puerto Vallarta, nomás cotorreando a gusto, cobrando su chequecito de 5,000, 10,000 dólares al mes, sin preocuparse por nada. Pero Dios nos trajo a Uruapan, y en Uruapan hemos visto su gloria. Y en Uruapan yo he visto matrimonios ser restaurados. Y en Uruapan yo he visto jóvenes ser radicalmente tocados por el fuego del Espíritu Santo. He llevado a estos jóvenes a otros lugares y a otros eventos y a otros congresos, y alguien me dice: yo no sé por qué, pero creo que los jóvenes más avivados son los que tú trajiste, ¿verdad? Les digo: creo que sí. La gente nota, la gente percibe lo que Dios está haciendo en este lugar. Pero Dios te va a decir: sal de la camita, sal de tu confort, ya no le tengas miedo a lo desconocido. Y muchas veces vas a dudar: Dios mío, ¿eres tú? Dios, ¿eres tú? Hay un libro que se llama así, Dios, ¿eres tú? Se los recomiendo, búsquenlo. Lo escribió Lauren, no Lauren, Lauren Cunningham. Este hombre fue llamado a seguir la voz de Dios desde joven. Acaba de morir hace un año, 90 y tantos años. Y él fundó un movimiento que se llamó Jucum, Juventud con una Misión, donde él iba y reclutaba misioneros. Dios le proveyó
tanto, centro de operaciones en Estados Unidos, centro de operaciones en Hawái, centro de operaciones en Suiza, Costa Rica, México. Cuando eran terremotos en el mundo, él venía con un barco gigante y traía ayuda. Y era los jóvenes que quieran venirse conmigo, ¿quién no se iba a ir con él? Solo necesitaban pasaporte, ser creyentes e irse a las naciones a servir. Y él comenzó un libro, él escribió un libro que se llama Señor, ¿eres tú? Dios lo estaba guiando a cosas grandes. Dios te está guiando a cosas grandes cuando tú decides dejar esa palabra. Si les expliqué, de salvar significa seguro. Estoy seguro, a gusto. Cuando estás dispuesto a dejarlo seguro. Cuando estás dispuesto a dejar ese confort y salir a la lluvia. Cuando estás dispuesto a cortarle la cuerda en medio de las tinieblas y dejarte caer. No sé qué otro ejemplo puedo usar, pero espero que alguien pueda comprender esta palabra, que Él siempre te va a guiar. Pero fíjate lo que dice aquí la palabra preciosa de nuestro amado Salvador Jesucristo. Dice, porque cualquiera que desee salvar su vida, estar cómodo, estar a gusto. No, yo estoy cómodo con mis ingresos, yo estoy cómodo con mis domingos, yo no voy a servir. Veo cómo son los servidores que están ahí. No, hombre, yo estoy a gusto. El que salva su vida, el que salva su carne, porque es lo que está diciendo. El que salva su vida la perderá. ¿Y sabes cuál es la palabra en griego de perderá? La destruirá. Lo que tú piensas que yo me estoy perdiendo porque yo negué mi vida hace años. Lo que tú piensas que lo que me estoy perdiendo cuando no sigo el dinero, cuando no sigo la fama, cuando no sigo los placeres ni las adicciones, oh, se está pobrecito lo que está perdiendo. No, lo que estoy haciendo realmente es que estoy guardando mi vida al perder mi vida. Y lo que tú y yo hacemos cuando decimos no, no es Dios, o sí es Dios, pero no estoy listo, ya después. Yo no quiero ir a la casa de oración, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero dar, yo no quiero apoyar, yo no quiero bendecir, yo no quiero ir a las naciones, yo no quiero servir como misionero. Lo que realmente estás haciendo o estamos haciendo, que dice aquí, estamos destruyendo nuestra vida. Ahora, tú me puedes alegar a mí. No, a ver, alégale a Dios, alégale a Jesús, alégale a su palabra. Nadie que se enfrente contra el Señor prevalecerá. Por lo tanto, si Él me dice sal de tu confort. Les predicaba la última vez, mi esposa tenía un sueño. Su sueño era trabajar para la SEP, para el gobierno. Ella anhelaba toda su vida que quiero trabajar para la SEP, que quiero. Y Dios nos va guiando. De repente comienza una iglesia. Señor, esto no se parece a mi sueño. Pero primero comienza una escuela de inglés. Y ahí empezamos a ver los patrones, ¿no? De repente había, de repente no había, y de repente, quién sabe. Y de repente la iglesia. Señor, esto no se parece al sueño. Y de repente vas a tener hijos, y de repente los vas a criar. Y el primer año que Dios me mandó a las naciones, ella se quedó toda asustada. No puedo sin Salomón. Vas a depender de mí, vas a confiar en mí. Y de repente ya teníamos un ritmo en la escuela y Dios me dice, entrégamela, give it to me. Porque hemos entendido que todo es de Él, por Él y para Él. Hemos entendido que todo es de Él, por Él y para Él. Hemos aprendido que todo es de Él, por Él y para Él. Le ruego que nunca me la quite. Le ruego que nunca me quite mis hijas. Y ahí todo lo demás te lo entrego, Señor, ¿verdad? Que un día me diga, ¿verdad? No, pero el punto es que cuando Él me pidió la escuela, no era porque no teníamos ingresos o alumnos, teníamos decenas de alumnos. Obedecí. Y mi esposa, pues ya su sueño se lo entregó. Y ella le dice al Señor, Señor, ¿qué ondas? Y Dios le dijo, ahora vas a trabajar directamente para mí. Así es mi reino. Mía es la tierra y su plenitud, y yo pago bien. ¿Qué pasó? A los 2 meses se cerraron todos los negocios. O sea que nos adelantamos, porque Él sabía. Yo no sabía. Él sabía, pero yo obedecí. Se cerraron todos los negocios y todas las iglesias, pero escuchamos su voz. Y ella, confiada en Dios,
Pero es ahí donde yo fui probado. Dije, a ver, Señor, ¿qué está pasando? Me estás llamando de la escuela, te entrego la escuela, ahora se cierra todo y se cierra la iglesia. ¿De qué voy a vivir? ¿Sabes? Para Dios no es problema. El problema para Dios es cuando nos quedamos bien safe, bien seguros. Con nuestro chocolatito. Estoy usando muchas ilustraciones. Con nuestro chocolatito y nuestro pancito. En la lluvia afuera, que llueva afuera, que el mundo ruede y yo estoy aquí bien a gusto. Ese es un problema para Dios. Lo que es problema para ti no es problema para Dios. Lo que es problema para Dios no es problema para ti. Por lo tanto, aprende a agarrar, a vivir, a observar, a entender lo que no es problema para Dios. Y ahí le pregunté, Señor, ¿qué ondas? Pues ya, de repente recibo la llamada de un familiar. Se quedó sin iglesia y está en oración. Dios le habló. Por eso a mí me encanta que Dios hable, porque yo no ando ahí, ay, ¿qué voy a vivir, hermanos? Ayúdenme. Yo no aprendí así, soy pues bien duro, ¿no? Pero así aprendí a confiar en Dios. Y si alguien, bueno, no tengo que decir esto, pero nunca he sacado nada de nadie, ni le he dicho, a ver, dame esto, o con qué voy a comer, no sé si me puedes dar para. No, siempre he confiado en Dios. Y en ese momento, sí, mi fe, pero dije, Señor, te obedece. Y tú le hablaste a mi esposa. Y me llamó una familia y me dijo, Dios me está hablando que te mande mis ofrendas. Y yo, conste que fue Dios. Pues obedécele porque nada. Dije, está bien, hermanita. Te voy a mandar esto y tengo ahorrado esto. Y el punto que esa vez me mandó $1,500. Todavía es mucho dinero. Imagínate hace 5 añitos. Dije, Señor, eres tan fiel. Y durante los próximos meses me llamaban por teléfono. Así, gente, voy a mandar para esto, voy a mandar para aquello. ¿Te acuerdas de aquella hermana que te conoció de niño? No, Dios le habló que te mande $500. O sea, yo no me preocupé, iglesia. Y tampoco fui una carga. Y ustedes están aquí. No estuve sobre nadie. Oye, tus diezmos. El que quiera diezmar y sembrar, aquí vamos a estar. Aquí está la cuenta. Y con eso, mira, ¿y qué pasó en la pandemia? ¿Alguien se acuerda? Nos subieron la renta 2 veces. O sea, dije, en vez de que, oye, te perdono 6 meses, nos la subieron. Yo seguí confiando en Él. ¿Alguien se acuerda? Y de repente otro familiar me dijo, oye, está dura la situación, quiero mandarte $500 para que des despensas. ¿Y sabes qué me encantó de la iglesia? Sobre todo los líderes. ¿Sabes por qué amo este equipo de liderazgo y de servidores? Porque han estado ahí. No porque son los más. En nuestra cultura honra es barba, hacer la barba. No, no es por eso. Dijeron, pastor, yo quiero apoyar también. Yo quiero apoyar con un costal de azúcar. Yo quiero apoyar con una caja de huevos. Yo quiero apoyar con esto. Todos estos. ¿Tú crees que no voy a honrarles y decirles, no, vamos a ser líderes en esta casa? En pandemia, todo cerrado. Todo cerrado. Todo cerrado. Y dimos despensas aquí 2 ocasiones, 150. Iban llenas las bolsas, que nos encanta dar. Es más, hasta llevaba eso, ¿cómo se llama eso? Chuletas de puerco, paletas payaso, huevitos, leche. No, hombre, porque la iglesia dijo, yo lo doblo. Lo que mandaron, pastor, yo quiero apoyar. Dije, wow, qué honor, qué iglesia. Y estamos en ese mismo corazón. Entonces, Dios nunca nos dejó, porque el problema para mí no es problema para Dios cuando yo decido obedecerle. Tú no te preocupes por dinero, tú no te preocupes por finanzas. No significa que vas a estar ahí todo el día echado viendo televisión. Significa que tú lo vas a seguir a Él y Él te va a guiar y Él te va a respaldar. Porque el que salvaguarda, el que dice, no, hombre, pues ya cerramos, pues ya, ni modo, que le haga la iglesia como quiera, que le haga la ciudad como quiera. No, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Da esto, siembra aquello, El que salvaguarda su vida realmente la está destruyendo. Y vamos a la contraparte ya para terminar. Está haciendo como calorcito, ¿verdad? Ya me pasé. Dice, ok, ya vamos a terminar. No voy a predicar todo porque creo que Dios nos ha hablado muy claramente. Perdón. Y el que haya de perder su vida
por causa de mí y del evangelio, la salvaguardará. Es al revés. Los reinos de Dios es al revés. El reino de Cristo es: no le tengo miedo a lo desconocido, le tengo miedo a lo conocido. En el reino de Dios, lo que me es seguro me destruye. En el reino de Dios, lo que es muy comfy, muy cómodo, es lo que me está destruyendo. Pero en el reino de Dios, esta palabra, el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, significa lastima. ¿Se lastima uno al venir a la iglesia el domingo por la mañana y más cuando está lloviendo? Pues sí, ponle que sí. ¿Sí o no? Hay jóvenes que están aquí a las 6 de la mañana, que tienen 5 o 6 meses de cristianos, ya ni gente que tiene décadas. Y no comparo ni juzgo, solamente me asombro de qué tan fácil es que muchos entiendan y cuánto nos cuesta entender a otros. Yo me incluyo. Yo lo he dicho varias veces, yo debería estar aquí hace 20 años, pero por terco no lo estuve. Y les echo una sonrisa para que no la tomen así como sablazo. Yo. Y están aquí cada madrugada buscando de Dios. ¿Por qué? Porque hay un hambre. Porque sí duele desmadrugarse, ¿cómo que no? Duele. Las cobijas como que se les pega algo en la madrugada, cuando ya está a punto de amanecer y es la hora de oración, como que ay, están más pesadas. Te lastimas. Pablo dice: golpeo mi cuerpo, no sea que yo venga a ser heraldo, que yo siendo heraldo, o sea predicador, venga a ser descalificado. Yo siempre he dicho: padre, si Pablo dijo eso, ¿qué esperanza hay de mí? Ayúdame, por favor, solo ayúdame. Tenemos que golpear, negarnos, decir: no, ya, hasta aquí llegó este hombre seguro, hasta aquí llegó esta pereza, hasta aquí llegó este pecado, hasta aquí llegó esta seguridad. Hoy me voy a lastimar. No me malinterpretes. No quiero que vayas a tu casa y te tomes el cinto y te empieces a lastimar, o a lastimar a todo el mundo. El pastor dijo que hay que lastimar. No, estoy hablando negar tu carácter, negar tu egoísmo, negar aquello que te es seguro. Si no diezmas, comienza a diezmar. Si no ofrendas, comienza a ofrendar. Si no das a la obra misionera, comienza a dar. Si te cuesta venir todas las reuniones, comienza y agrégale una. Si estás luchando con cigarro, con alcoholismo, pues busca la forma de desprenderte. Ahí sí, átate. Átate los pies. Si sabes que en una tienda, en cierta tienda es ahí, átate los pies y no camines por ahí. O díselo a alguien. ¿Sabes cuál es mi secreto para vivir en victoria continua? Es tener una relación sana con mi esposa. Pero al tener una relación sana con mi esposa es porque la tengo con él. Por lo tanto, cuando vienen guerras de cualquier índole a mi vida, ¿qué como pastor? ¿Qué sufrimos como pastores? Sí, hay guerras, hay tentaciones sexuales, tentaciones de soberbia, de todo tipo, pero uno de los más fuertes es el desánimo. Porque en tu corazón tú quisieras ver que toda la iglesia caminara en el Espíritu. Tú quisieras que todos sí, pastor, vamos a orar, sí. Y todos, pero somos ovejitas, pues, yo lo entiendo. Y a veces el desánimo, ya me enfadé, ya no quiero decirles nada, ni hacer nada, ni predique. Me siento como Jeremías: Señor, en cuanto predico escucho burlas y rechazo, ya no quiero saber. Pero dice Jeremías: hay un fuego metido en mis huesos, pues ahí vamos otra vez. Y para terminar, pónganse de pie conmigo. Es el desánimo. El desánimo. Estoy en un plan alterno de la Biblia, muy lento, ya por 3 años creo. Y apenas voy en Jeremías, pero Jeremías me habló tanto de nuestra condición. ¿Cuántos saben que el pueblo, que Jeremías profetizó en la deportación de Israel, de Jerusalén a Babilonia? Pero ¿cuántos sabían que no nomás fue una deportación? ¿Sabes qué descubrí? Nunca lo había investigado, pero fueron 3, con 3 reyes.
el rey Joacín, o Joaquín, porque era padre e hijo, Joacás, Joaquín y Sedequías. Joaquín, Joacín y Sedequías. ¿Sabías que el primero fue deportado? Vino Nabucodonosor, creo que es Joaquín, se lo lleva, se muere y deja a su hijo Joacín encargado. Jeremías está predicando en la primera. ¿Y sabes qué pasa? No le hacen caso. Ya los despelucaron. Primer deportación se llevan a 10,000. Algunos creen que en esos primeros 10,000 iba Daniel y Ezequiel. Porque no solamente descubrí eso, descubrí que Dios se lleva a Daniel a profetizar en Babilonia, Dios se lleva a Ezequiel a profetizar en Babilonia, pero a Jerusalén. Y Dios deja a Jeremías a profetizar en Jerusalén para que nadie tenga excusa. La segunda, se revela el Joacín. Pues ahí viene Nabucodonosor otra vez, hace una destrucción y se lo lleva cautivo. ¿Y sabes qué hace el pueblo? Siguen de rebeldes. Es que esto es seguro. Y ahí empieza Jeremías a profetizar. Fíjate, Dios dice que si se entregan a Nabucodonosor, los voy a guardar. ¿Quién? O sea, ¿quién va a profetizar eso? Alguien de parte de Dios. Dios dice que si se rinden y van con Nabucodonosor, los voy a guardar. ¿Qué dijeron? Jeremías, estás bien tocado, porque este profeta me está diciendo lo que yo sí quiero escuchar, que Dios, que este asedio va a durar 2 años y que Dios nos va a liberar. No hicieron caso. Llegó Nabucodonosor. Tercera, Sedequías. Va Sedequías, primero meten a Jeremías en la cárcel. Jeremías 38, injustamente lo saca un etíope o un eunuco, lo rescata. Después lo llama el rey, el mero rey que puso Nabucodonosor. Dime, ¿qué Dios dice? Dios dice que te entregues a Nabucodonosor y que en esto está tu victoria y te va a guardar y te va a preservar. ¿Y sabe qué hizo el rey? No le hizo caso. Y cuando llega Nabucodonosor la tercera vez, el rey dice, se va por la pared, abre una pared, se va de noche y que lo capturan. Le quitaron los ojos, degollaron a sus hijos delante de él. Fíjate, era tan sencillo, solo entrégate. ¿Cuántas veces por no escuchar, por querer nuestro comfort zone, nuestra zona de confort, por no querer la vida del reino, de morir para vivir, de perder para ganar, no solamente perdemos nosotros, pierden nuestros hijos la vida? Se lo llevaron y murió. Y ahí sí dijo Nabucodonosor, no, estos son unos tercos de primera. Destruye las murallas, destruye el templo, se lleva todo. Y fue un acabose. La ciudad en llamas, la gente sin comer, las mujeres comiéndose a los hijos del hambre. Tantas cosas que pasaron. Y se quedaron unos cuantos líderes. Y le dice Jeremías, ahora sí, háblale, pídele a Dios una palabra, por favor. Y lo que diga Dios, sea bueno o malo, lo vamos a hacer, te lo prometemos. Y ahí va Jeremías. Señor, ¿qué les dices a estos burros? No, a estos cabezones. No, no es cierto. Señor, ¿qué les hablas a estos? Dios dice, ya está destruido todo, mortandad, falta de comida. Dios les dice, si se quedan en Jerusalén y se someten a Nabucodonosor, yo los voy a guardar. Ya, o sea, ya perdieron la guerra, ya están sin rey, ya sin comidas. ¿Y sabes qué les contestan los ingratos? No te vamos a hacer caso. Más antes vamos a dar tortas a la reina del cielo. Esa reina ha estado por siempre, ¿eh? No crean que es nomás algo de... Le vamos a ofrecer sacrificio a la reina del cielo, porque cuando le ofrecemos sacrificio nos ha ido bien. Y nos vamos a ir a Egipto. Yo dije, Señor, ¿se puede ser tan cabezón? Y me acordé de mi vida y dije, sí. Se van a Egipto. Ahí mueren todos. O sea, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Ya cuando estaba todo, y ni así dijeron. Ellos dijeron, lo que nos diga Dios. ¿Por qué no hicieron caso? Porque es lo desconocido. Porque porque el reino de Dios, los principios de Dios contradicen nuestro confort.
Y ahí se cumple lo que te estoy diciendo. Ellos quisieron salvar su vida, rebelándose, no entregándose, rebelándose contra Dios. Y Dios dice, no, en eso está tu destrucción. Pues así fue. ¿Cuántas veces Dios nos llama, amada iglesia, a perder nuestra vida? Entrégate, entrégate a lo que yo estoy trayendo. Ríndete. Sal de la cámara en tiempo de lluvia. Corta la cuerda en medio de esa cueva. No, hombre, no. Y hay gente, yo me puedo incluir, que somos tan tercos, tan necios, que Dios dice, hasta aquí. Y se pierde toda una generación. Y pasaron 70 años en el exilio. O sea, tú lees Jeremías desde esta perspectiva y vemos a un Dios tan bueno. Dios les decía, mira, porque varias veces le decían, bueno, pues dinos qué dice Dios. Dios dice esto: si tan solo se arrepienten, yo voy a quitar el mal que ha venido. Yo puedo destruir a Faraón, yo puedo destruir, porque también en Egipto se levantó contra ellos. Yo puedo levantarme en contra de Nabucodonosor y defenderlos. No le hicieron caso, porque apelaba a lo desconocido. Apelaba a que al salvarse ellos tenían que morir, pero al morir se iban que salvar. Si se salvaban, se destruían. Si se lastimaban, se protegían. Pregunta final, amada iglesia, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? No le tengas miedo al éxito verdadero. No le tengas miedo a estar donde Dios te tiene. Mucha gente, pastores, líderes me han dicho, ¿qué haces en Uruapan? ¿Qué haces en Uruapan? Te invito a mi ministerio. Veo que Dios te usa así, así. Vente para acá. Dios no me ha hablado. Claro que siento horrible cuando hay matazones y muertes y más cosas que hemos capturado con los que son emprendedores aquí. Una corrupción en esta ciudad, a engañar asquerosamente. Allá cobré, ya gandallé y ya no sé, te va mal. Pero aquí no. Aquí es diferente. Poco a poco, con su verdad y con su justicia. Yo quiero estar donde Él me ha puesto. Y si para mí, algo que Dios me habló y me lo está recordando hace muchos años, el lugar más seguro para el cristiano es el lugar donde es la perfecta voluntad de Dios. Si Dios me lleva a Cuba, ahí va a ser el lugar más seguro de misiones. Si Dios me lleva a la guerra, si Dios me lleva a Irán y es su voluntad, ahí es el lugar más seguro para mí. Y si pierdo y pierdo la vida, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ya gané. Lo único que hiciste es que me acortaste el tiempo y estoy instantáneamente en la gloria. Queremos estar en su perfecta voluntad. Escucha esta palabra: tu matrimonio es el lugar más seguro. No andes buscándole. Ay, pastor, si usted conociera a este hombre. Ay, pastor, si usted conociera a esta mujer. Escucha esta palabra. Y no estoy hablando ligeramente, estoy hablando por parte de Dios. Tu matrimonio es el lugar más seguro. Y escucho algo para los jóvenes. Jóvenes, tu hogar es el lugar más seguro. Ah, es que si mis papás fueran como el vecino, que si lo dejan hacer todo, espérate unos días y va a estar en un anexo, o va a estar ahí con un psiquiátrico. Un joven sin límites es un joven con ataduras. ¿Alguien me está escuchando? El lugar más seguro para ti, joven, es tu casa. Ahora, yo no sé si alguien se quiere ir de esta iglesia, pero el lugar más seguro es donde Dios está plantado. Si Dios está plantado en esta iglesia, pues ¿qué andas ahí buscando otro lugar? Quédate y plántate. Es el lugar más seguro. Dios nos lo dijo, ¿sí o no, amorcito? Con Kevin Grimm, ya no se acuerda mi esposa. Hace 3 años estuvimos en Chautla, un retiro pastoral, y conocimos a un hombre general, ya se murió tristemente. Pero este hombre, híjole, poderoso en el espíritu. Y él me dijo, cuando estaba orando por mí, veo que Uruapan es un campo de minas. Así me dijo, veo esto, pero te quiero decir que tu iglesia
es un lugar seguro. Así me lo dijo. Y tu casa. Y la gente que está bajo la autoridad que Dios te está dando estará también en esa seguridad. Yo sé que muchos empiezan, qué casualidad, me quiere controlar. No me importa controlar a nadie, pero quiero que entendamos los principios que Dios tiene. A partir de ahí yo vi un aumento angelical. Yo les he platicado, yo veía demonios cada semana, que 3, 4 veces, porque odiaban el llamado de Dios sobre nuestra vida. Y ahorita se amolaron. Y hemos visto más actividad angelical. Previo al Youth Fire Camp, yo vi un angelote, me paré al baño en la madrugada y ahí estaba el ser viviente, el ser angelical delante de mí. Dije, Señor, estás con nosotros. A partir de ahí hubo un aumento de protección y de seguridad. La iglesia es segura. Yo no estoy diciendo que otras iglesias, no, Dios bendiga. Lo único que sé es que Dios es un Dios de lealtad. Y si Él te planta en una iglesia, te aplastas y te quedas y te plantas y te aguantas. Porque no todo va a ser dulcecito. Hay que abonar y y eso duele, lastimar. El que lastima su vida, la ganará. Yo sé que los mensajes que a veces suelto y las exhortaciones no son fáciles para muchos, pero yo las he vivido. Yo las he tenido que poner en práctica. Mi pastor mismo me ha confrontado, mi pastor mismo me ha exhortado, y no puedo alegar, ay pastor, es que no, aquí estoy, quiero corregir, quiero aprender. Y es todo, iglesia. Aquí no hay un soberano más que Jesús. Todos estamos aprendiendo. Todos estamos saliendo de esa camita a medio de la noche a la lluvia. Oh, pero si en esa lluvia voy a estar con Él, si en esa lluvia voy a caminar con Él y voy a escuchar su voz. ¿Sabes lo que es no escuchar su voz una vez que la has escuchado? ¿Sabes lo que es no sentir y caminar en su presencia cuando has conocido su presencia? Es una tortura. Si en esa lluvia incómoda me voy a ensuciar las manos sirviendo, pero voy a estar con Él, oh, que venga esa lluvia, que venga ese tormento, que venga esa guerra, si su presencia va a estar conmigo. Yo lo quiero. Alguien puede contestarle esta frase que aprendimos hace unos meses, la frase tía Bere, ¿te acuerdas? Totalmente, incondicionalmente. ¿Y cuál es la A? Ahora. Totalmente, Señor. Alguien puede decirle aquí, yo salgo contigo. Tu voz me está llamando a las aguas, a caminar sobre el mar. Eso no es fácil en la carne, oh, pero cuando veas su gloria, cuando veas sus milagros, cuando veas sus sanidades, su provisión, y cuando veas que Él te diga, sabes, yo te voy a llevar a las naciones a predicar mi nombre, a poner manos sobre los enfermos, a echar fuera demonios, voy a decir, Señor, aquí a donde quieras, a China, a Japón, a México, con los purépechas, porque alguien dice, ay, el pastor se cree muy porque va a ir de Europa. Mira, estuvimos yendo con los purépechas un año entero todos los domingos, y aquí está mi esposa, y era un deleite. Y más cuando nos daban de comer, porque la comida de los purépechas es deliciosa. Y gente preciosa que amamos. Yo no le tengo miedo a donde Él me quiera. Un día fuimos a Guerrero y era posible subir al cerro. Y me acompañaron César, Lupita, otra chica y Mari. Y el pastor me quería ahí abajo predicando, ministrando. Les dije, ustedes se van al cerro. No tienes que cranear mucho para entender el peligro del cerro de Guerrero. Ellos subieron y vieron su gloria y predicaron la palabra allá, y comieron venadito y jabalicito también. Pero a donde Dios nos diga, si Él va a estar, ahí quiero estar. Por eso estamos bien parados aquí en Uruapan. Uruapan para Cristo. Uruapan va a ser sede de un glorioso avivamiento y de una visitación poderosa. Yo lo creo. Por eso estamos aquí. Levanta tus manos. Dile conmigo,
incondicionalmente. La última, alegremente. Digan conmigo, totalmente, inmediatamente y alegremente. Hay una persona aquí de este lado que se quiere ir de la ciudad. Cierren sus ojos todos. No quiero avergonzar a nadie. Yo sé que esto de repente, ¿qué onda? ¿Cómo sabe? Es el Espíritu Santo. Y Dios te dice, solo necesitas dar un paso de fe más por mí. Solo necesitas obedecerme en alguna área más de tu vida y yo te voy a respaldar. Y escucho la palabra responder. La respuesta no es en irte de duro afán, es confiar. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a participar de la mesa del Señor. Ya se nos fue el tiempo. No pido disculpas porque creo que Dios ha estado aquí. Es tedioso cuando Dios no está y estamos ahí forzando. Pero ¿cuántos saben que Dios ha estado aquí? Gracias por ser pacientes. Y mira, nadie se ha ido. Los amo. Siento orgulloso de ustedes. Gloria a Dios. Si estás a cuentas con Dios, pasa la mesa del Señor. Ayúdame, Chiquito, por favor. Los milagros están en lo desconocido, a la luz de lo que prediqué. La provisión y los recursos están en lo desconocido. Ustedes me están entendiendo. La sanidad, la restauración está en lo desconocido. Totalmente, incondicionalmente y alegremente. Pueden ponerla. Si tu presencia conmigo no va, please. Yo quiero habitar todos en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Díselo, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar.
Al tomar el pan me viene a la mente los panes de la preposición, que en el original es el pan de la presencia. Y este pan de la presencia descendió y fue el pan de vida, el pan Jesús. Por medio de tu cuerpo golpeado, por medio de tus llagas, tenemos tu presencia. No queremos que tú estés donde estamos nosotros, queremos estar donde tú estás. Y si tú estás en Uruapan, hey, aquí estaremos. Amamos esta ciudad porque tú amas. Es más, porque tú amas esta ciudad nos has puesto aquí, ¿sí o no? ¿Cuántos no podrían estar en otro lugar? Pero Dios los trajo aquí. Y aquí vas a prosperar. Te profetizo en el nombre de Jesús que aquí vas a prosperar con manos limpias. Gracias por este pan de vida. Amado Jesús, participamos del pan. Domingo vamos a profundizar un poco más de la sangre. Pero esta preciosa sangre, poderosa sangre, que abre camino y que en un segundo podemos estar desde la tierra en la eternidad delante de tu trono. Pasando el primer, segundo y tercer cielo, llegando al tercer cielo. Es por tu sangre. Gracias porque no depende de nuestras buenas ni malas obras, sino tu sangre preciosa a través del arrepentimiento también. Dile gracias por tu sangre. Participamos en la copa. Si alguien se tiene que retirar, es correcto. Pero si alguien necesita quedarse un tiempo más y decirle y ponerse a cuentas en sus horarios, en sus días, dile conmigo. Tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar, quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar, no me voy, y no me voy, hasta que suceda, hasta que tu gloria